estamos a todo ritmo porque se nos viene una charla muy, pero muy especial. Tenemos 4 jóvenes que nos están acompañando en este momento y que quizás algunos de ustedes recién esté conociendo la fe Bahá'í, esté dando sus primeros pasos en conocer esta quizás la más joven de las religiones del mundo, y le hemos pedido a 4 jóvenes que den una charla que Abdul Bahá dio en América, precisamente en Estados Unidos, donde él presenta a su padre, ¿sí? O sea que presenta a Bahá'u'lláh, que es el fundador de la fe Bahá'í, y habla sobre su vida, y habla sobre algunas cosas más que ahora ellos nos van a estar presentando. Así que quiero darles una muy calurosa bienvenida a Sofi, a Tadeo, a Ari y a Tommy, que justamente nos van a estar eh, hablando ahora los 4 juntos, por supuesto no al mismo tiempo, porque si no se hace un poco de lío, pero vamos a darles la palabra a ellos. Así que quiero ver si tienen audio. Sofi, ¿me Hola, escuchás? hola, ¿me escuchan? Tommy, lo Hola, escuchamos. Ahí va. A Sofi ¿A mí me también. escuchan? Ari, Hola, ¿me te escuchan? escuchamos. Perfecto. Estamos. Perfecto, muy bien. Excelente, Ari. Muy bien. Y también vamos a poner, así lo ven, a Tommy y a Tadeo. ¿Dónde está Tadeo? Muy bien. Entonces, Tadeo, querido, ¿querés comenzar? Bueno, queridos amigos, Olapa, vamos a compartir con ustedes una charla del maestro en promulgación de la paz universal, describiendo a su amado padre, Bahá'u'lláh. La bendita perfección, Bahá'u'lláh, perteneció a la familia real de Persia. Desde su más temprana niñez fue distinguido entre sus parientes y amistades. Ellos decían, este niño tiene un poder extraordinario, en sabiduría e inteligencia como fuente de nuevo conocimiento. Él estaba adelantado a su edad y era superior a la mayoría. Era usual en ellos decir, semejante niño no vivirá, porque es creencia común de que los niños precoces no alcanzan la madurez. Durante el periodo de la juventud, la bendita perfección no concurrió a la escuela, no estaba dispuesto a que le enseñaran. Este hecho está bien establecido entre los persas de Teherán. No obstante, era capaz de resolver los difíciles problemas de todos aquellos que venían a él. Se le encontraba en cualquier reunión, asamblea científica o discusión teológica. Se convirtió en una autoridad por sus explicaciones sobre las intrincadas cuestiones que le presentaban. Antes de que falleciera su padre, Bahá'u'lláh no buscó posición o puesto político a pesar de su relación con el gobierno. Frecuentemente decía, ¿cómo es que un joven de inteligencia tan aguda y percepción sutil no busque nombramiento lucrativo? En realidad, todos los puestos estaban disponibles para él. Esta es una afirmación histórica totalmente atestiguada por el pueblo de Persia. Era un extremo generoso, daba abundantemente a los pobres. Ninguno de los que venían a él era rechazado. Las puertas de su casa estaban abiertas a todos. Siempre tenía muchos huéspedes. Esta generosidad sin límites solía producir mayor asombro por el hecho de que él no buscó posición ni prominencia. Al comentar sobre ello, sus amigos decían que se empobrecería, pues sus gastos eran muchos y su riqueza se tornaba cada vez más limitada. ¿Por qué no piensa en sus propios asuntos?
se preguntaban los unos a los otros. Pero algunos que eran sabios declaraban: este personaje está conectado con otro mundo, tiene algo sublime dentro de sí que ahora no es evidente. Llegará el día de que ello se manifestará. En verdad, la bendita perfección era un refugio para los débiles, un amparo para los temerosos, bondadoso con los... Mahá llegó muy tiempo antes de que el Bab se manifestara. Tendría que haber una manifestación mucho más grande tiempo después, y lo llamó a sí mismo como aquel a quien Dios hará manifiesto. En sus escritos el Bab afirma: el 9º año este esperado sería conocido, que el 9º año ellos alcanzarían toda gloria y felicidad, que al 9º año ellos avanzarían rápidamente. Entre Bahá'u'lláh y el Bab existió una comunicación privada. El Bab escribió una carta conteniendo 360 derivados de la raíz de Bahá. El Bab es asesinado en Tabriz y Bahá'u'lláh fue exiliado a Irak. En 1852 se anuncia a sí mismo. En cierto momento, Bahá'u'lláh decide dejar la ciudad e ir a las montañas de Kurdistán, donde logra morar en cuevas y grutas, y parte de este tiempo lo pasa en la ciudad de Sulaymaniyah. Bahá'u'lláh en ese momento, cuando ya estaba en Sulaymaniyah, se encontraba muy solitario, recluido e ignorado en su retiro, pero la noticia de que él era un personaje muy sabio y erudito y que estaba dotado de un maravilloso poder de atracción se extendió por todo Kurdistán, logrando conquistar los corazones de gran parte del pueblo de allí. Después de 2 años él regresa a Bagdad y los amigos que había conocido en Sulaymaniyah vinieron a visitarlo. Lo encontraron en su ambiente acostumbrado de tranquilidad y abundancia espiritual, y quedaron atónitos ante los nombramientos de aquel que ha vivido recluido en Kurdistán en tan frugales condiciones. Muchas gracias. El gobierno persa creyó que este destierro de Persia y Bahá'u'lláh significaría el exterminio de su causa en este país, pero por contrario se dieron cuenta que mientras más lo exiliaban de pueblo en pueblo, su causa se esparcía más rápidamente, su prestigio aumentaba, sus enseñanzas se propagaban más ampliamente. Entonces, en respuesta a esto, los jefes de Persia usaron su influencia que tenía, la cual era muy grande, para hacer que Bahá'u'lláh fuese desterrado de Bagdad a Constantinopla por las autoridades turcas. Mientras estaba Bahá'u'lláh en Constantinopla, ignoraba todas estas restricciones que tenía ahí, pero los representantes de Persia volvieron a ejercer esta influencia que tenían sobre las autoridades turcas y lograron que Bahá'u'lláh fuese deportado de Constantinopla a Adrianópolis. El objetivo que ellos tenían era mantener lo más lejos posible a Bahá'u'lláh de Persia y hacer aún más difícil su comunicación con este país. Entonces, hicieron lo posible para desterrarlo. No obstante a todo esto, la causa se seguía esparciendo más y más. Finalmente, al hablar entre estas autoridades, dijeron: desterramos a Bahá'u'lláh de un lugar al otro, pero cada vez que él es exiliado, su causa, lejos de eliminarse, se extiende más y más. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque lo llevaban justamente a ciudades grandes, centros populosos, en donde había mucha gente. Entonces, ¿qué iban a hacer? Lo iban a mandar a una colonia penal como prisionero para que todo lo que lo conozcan estén asociados con asesinos, ladrones, criminales. Por lo tanto, en poco tiempo, él y sus seguidores perecerán. El sultán de Turquía entonces lo destierra a la prisión de Akka, la cual quedaba ubicada en Siria. Ahora pensemos, ¿no? Un prisionero, el cual estaba aislado, solo, sin un asistente o defensor, encima extranjero y un extraño encarcelado en la fortaleza de Akka, escribiendo diferentes cartas, porque, no lo mencioné antes, en Akka decían muchos que al comienzo su luz había sido como la de una estrella
y en ese momento se convirtió en la de un poderoso sol, y la iluminación de su causa se había extendido desde el este al oeste. En prisión, lo que hacía Bajaola era escribir epístolas a diferentes reyes, gobernantes de naciones, llamándolos justamente al arbitraje y a la paz universal. Algunos reyes, obviamente, recibían sus palabras con agrado y aprecio, pero otros las menospreciaban. Uno de ellos fue el sultán del Reino Otomano, Napoleón III de Francia, el cual ni siquiera respondió. Por lo tanto, Bajaola le dirige una segunda epístola. Entonces, ahora sí, pensemos, ¿no? Un prisionero aislado, solo, sin algún asistente o defensor extranjero, encima extraño, encarcelado en una fortaleza, escribiendo estas cartas a emperadores, gobernadores. ¿Cómo Bajaola, a pesar de todas estas dificultades que tenía, estos problemas, sigue esforzándose por llevar al máximo su causa, ¿no? Esto es algo que no había sucedido ni antes de este tiempo ni en un futuro. Bajaola estuvo 25 años en la cárcel y lo que hacía día a día era seguir trabajando por llevar al máximo la causa, ¿no? En Persia, todas sus posesiones habían sido confiscadas, sin embargo, su causa se difundía más y más, ¿no? Bajaola entonces, Bajaola primero lo desterraron de Persia a Bagdad, luego a Constantinopla, después a Adrianópolis y finalmente desde Rumelia a la fortaleza y prisión de Acá. Bueno, después Bajaola toda su vida siempre estuvo intensamente activo. A duras penas gozaba de sueño reparador. Su energía era ilimitada. Acá Abdul-Bahá nos dice que Bajaola soportó todas estas ordalías, sufrió estos infortunios y dificultades. ¿Para qué creen que él hizo todo eso? O sea, ¿para qué creen que él sufrió tanto? ¿Cuál era el objetivo de Bajaola? Acá Abdul-Bahá, en la charla, nos da 7 razones por las cuales Bajaola hizo todo lo que hizo. Voy a leer que dice, para que una manifestación del desprendimiento y el servicio se hiciera evidente en el mundo del hombre, para que la más grande paz se hiciera realidad, para que las almas humanas se asemejen a los ángeles del cielo, para que se produzcan milagros celestiales entre los hombres, para que la fe humana sea fortalecida y perfeccionada, para que el precioso, inapreciable don de Dios, la mente humana, pueda desarrollarse hasta la plenitud de su capacidad en el templo del cuerpo. Y por último, para que el hombre pueda convertirse en el reflejo de Dios, tal como dice en la Biblia. Eso es un dato que nos agrega Abdul-Bahá, que dice que tal como dice en la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Al final de toda la charla, Abdul-Bahá nos da un resumen de toda la charla entera. Entonces los voy a leer para ser lo más fiel posible a lo que decía Abdul-Bahá, que decía que, en resumen, la bendita belleza soportó todas estas ordalías y calamidades para que nuestros corazones se vuelvan encendidos y radiantes, para que nuestros espíritus sean glorificados, para que nuestras faltas se conviertan en virtudes, nuestra ignorancia se transforme en conocimiento, para que logremos los frutos reales de la humanidad y obtengamos gracias celestiales, para aunque peregrinos sobre la tierra, recorramos el camino del reino celestial, y aunque pobres y necesitados, podamos recibir tesoros de la vida eterna. Por esto él hizo todo lo que hizo, por esto ese era el objetivo de Bajaola. Y acá Abdul-Bahá nos suma algunas frases que decía a Bajaola, que era, por ejemplo, confiad todo a Dios, las luces de Dios son resplandecientes, las benditas epístolas se están diseminando, las benditas enseñanzas se están promulgando a través del este y del oeste, y por último dice
que pronto veréis que las palabras celestiales han establecido la unidad del mundo de la humanidad, y que la bandera de la más grande paz ha sido desplegada, y que la gran comunidad está surgiendo. Muchas gracias. Queridos amigos, qué hermosa charla. Muchísimas gracias, Tadeo, Ari, Sofi, Tony. La verdad que fue una charla preciosa. Veo a gente de todo el mundo festejando, a Nur desde Australia que los está felicitando, a Adriana y Behruz desde Lucila también. Así que, queridos amigos, muy, muy, muy felices. Chicos, estuvo hermosísimo. Así que muchísimas gracias. Y aquellos que quieran volver a leer esta charla, está en el libro La promulgación de la paz universal, y es la charla número 11. Así que, una vez más, felicitaciones y muchísimas gracias. Queridos amigos, tenemos un programa impresionante por delante.